Listo. 20 de agosto. Arias. Simbaya. Carrión. Chungandro. Correa. Presente. De Castro. Presente. Espinosa. Presente. Buenos días. Díaz. Fuertes. Presente, Inge, buenos días. Granizo. Presente, buenos días. Guachamín. Presente. Guaña. Wingla. Presente. Maldonado. Presente, profe. Martínez. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Pilco. Rivera. Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Sosa. Torres. Presente, Inge, buenos días. Duquerres. Vilema. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Bien, entonces vamos a continuar con lo que habíamos estado hablando el día jueves. Rápidamente, recordar, todas las señales que nosotros hemos hablado son señales que hacían algo. Ahora nosotros vamos a trabajar con señales que significan algo. Y dentro de las señales, o para trabajar con las señales que significan algo, nosotros tenemos que trabajar con elementos aritmético-lógicos. ¿Por qué se llaman aritmético-lógicos? Porque me sirven justamente para determinar cuáles son los elementos que me permiten a mí hacer o realizar operaciones aritméticas y lógicas para el funcionamiento de los sistemas. ¿Ok? Entonces, solo para recordar, nos habíamos quedado en... Antes de esto nos habíamos quedado aquí, sí, habíamos visto todo esto, habíamos dicho que la suma necesita siempre un acarreo y que la suma podemos determinarla como una función OR. La resta es una suma especial porque siempre voy a tener un acarreo negativo, es decir, yo siempre voy a tener un valor y todos los valores funcionan exactamente igual como si fueran las restas de los valores normales. Multiplicación, ¿sí? 0 por cualquier cosa es 0, excepto en pruebas y exámenes, y esto me dice que la multiplicación es un AND. Y la división, solamente para recordarlo, si yo quiero dividir 1, 0, 1, 1, 0, 1, dividido para 1, 0, 1, 0, entonces tomo, me alcanza. ¿Por qué me alcanza? Porque comienza con 1, tengo los 4 valores, etcétera, ¿sí? Entonces pongo 1, 10, hago la resta, 1 menos 0 es 1, esto es 0, 0, 0, bajo el siguiente 0 no me alcanza 0, bajo el siguiente 0 no me alcanza. Denme un segundo, por favor. En todo caso. Bueno, entonces, ¿sí?
0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Sigue sin alcanzarme, 0 y ahí se queda. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un resto, tengo un cociente, un dividendo y un divisor. Esto es 1 y 4, 5, 5 y 8 son 13. 13. Entonces, ¿qué tengo aquí? Siempre me olvido. 1, 2, 4, 8, 16. 32. Entonces es 32 más 8 más 4 más 1. 40, 45. ¿Sí? 45 dividido para 10 es 4, 1, 0, 0 y el resto es 5, 1, 0, 1. ¿Sí? Como todo, la división funciona. A estos elementos o a estas operaciones, sobre todo al AND y al OR, se las conoce como aritmética booleana. Aritmética booleana. ¿Por qué se les conoce como aritmética booleana? Porque son operaciones que vienen definidas específicamente por lo que conocemos como el álgebra de Boole. ¿Qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole no es más que una característica específica o un grupo o una ciencia específica desarrollada en el siglo XVIII y recién reaprendida en los 50, ¿sí? ¿Qué me permite a mí simplificar operaciones lógicas dentro de un contexto matemático? ¿Ok? Estas operaciones lógicas dentro de un contexto matemático siempre se van a dar en función de reglas específicas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas reglas específicas? Como toda álgebra tiene... Inge, Sí, disculpe, sí, está compartiendo otra diapositiva porque solamente se ve la de operaciones binarias, multiplicación y división. así es, todavía no cambio de diapositiva. Ah, Pero ya, gracias por disculpe, avisarme. Gracias por avisarme. A veces se cuelga. ¿Sí? disculpen. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro propiedades del álgebra de Boole? Las cuatro que nosotros conocemos habitualmente en el álgebra normal. Primero, la propiedad conmutativa, ¿sí? A más B es igual o es equivalente a B más A. ¿Sí? Algo que nosotros tenemos que considerar también es que el valor de los resultados siempre va a estar en función de 2 a la n, donde n es igual al número de entradas. ¿Sí? Si tengo 2 entradas, voy a tener 4 resultados. Si tengo 3 entradas, 8. Si tengo en 4 entradas, 16. Esto va a funcionar para todos los elementos, excepto obviamente en el NOR, porque el NOR solo hace el cambio. Es decir, pasa de 0 a 1 y de 1 a 0. ¿Sí? Entonces, la propiedad conmutativa tal cual, A más B es equivalente a B más A. A por B es equivalente a B por A. ¿Sí? La propiedad asociativa, A más B más A más B más C es equivalente a A más B más C o a A más B más C. Lo mismo para la multiplicación. La propiedad distributiva, ¿sí? O lo que nosotros llamamos como siempre el factor común, ¿sí? El factor común son las leyes que me permiten a mí funcionar en todo momento sobre, ¿sí? Sobre los elementos del álgebra booleana, pero no son los únicos. De hecho, esta es la parte más fácil, ¿sí? No olvidemos que también habíamos visto que A y B, A y negado B es equivalente a A o B negado, y que A o B negado es equivalente a A negado y B negado, ¿sí? Estas son las primeras operaciones que nosotros habíamos realizado, que nosotros habíamos visto, ¿sí? Y con eso nosotros tenemos tres operaciones o hasta ahora tenemos tres propiedades y dos operaciones fundamentales, incluido el NOR, ¿ok? Pero el álgebra booleana tiene reglas y son estas de aquí, ¿ok? El álgebra booleana tiene justamente estas reglas. Y estas reglas son de memoria. ¿Ok? A, donde A, B, C, etcétera,
son proposiciones lógicas, ¿sí? Tan sencillas como lavaste los platos, sí o no. Preposición lógica, ¿sí? A es una proposición lógica, que puede ser o verdadera o falsa. Entonces, A más 0, es decir, A más un nivel bajo de energía, siempre va a ser A, ¿sí? A más 1 siempre va a ser todos unos. A por 0 siempre va a ser 0, obviamente. A por 1 siempre va a ser A. A más A va a ser A. A más el A negado va a ser 1. A por A también va a ser A. A por el A negado va a ser 0. La doble negación de A va a ser A. A más AB va a ser A también. A más el A negado por B es igual a A más B. Y la más larga, A más B por A más C es igual a A más BC. Estas 12 reglas fundamentales son las que nos permiten a nosotros hacer determinadas simplificaciones dentro de cada uno de los elementos. ¿Ok? ¿Sí? Y todas estas operaciones nosotros podemos justamente mostrarlas y las vamos a justamente a probar en el pizarrón. ¿Sí? Es importante que nosotros veamos cómo funciona cada uno de estos elementos. Porque a partir de todos estos nosotros vamos a realizar un conjunto de ejercicios que nos van a permitir entender el funcionamiento del álgebra booleana. Entonces voy a dejar de compartir un momento la diapositiva y pasamos a compartir el pizarrón. Entonces, las primeras reglas son sencillas, ¿sí? Vamos a suponer que ¿sí? Ahí. A, ¿no es cierto? Puede tomar los valores de 0 o de 1. Entonces, A más 0 es realmente, como nosotros ya sabemos, A o 0. Entonces, A es 0, 1. 0 es 0, 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros habíamos dicho? A más 0 es igual a A. 0 o 0, o negativo es siempre, el resultado siempre lo voy a marcar como X, es negativo. Un positivo o un negativo siempre va a ser positivo. Entonces acabo con esto, compruebo que A más 0 es A. De la misma manera, A por 0, que es el AND, 0, 1, 0, 0, el resultado siempre me va a dar 0 porque obviamente en AND solo es positivo cuando yo tengo los dos valores 1. Del mismo modo, A más 1, que es A, 1, 0, 1, 0, 1, 1, obviamente. 1, 1. El resultado X es 1 y es 1. Entonces, A más 1 es 1. A por 1, el resultado es 0, 1, 1, 1. Esto es 0 y esto es 1. A por 1 es A. Hemos probado 4 reglas, ¿sí? A más A. A más A no es 2A, evidentemente. Entonces, 0, 1 y 0, 1. 0 más 0 es 0 y 1 más 1 es 1. A más A es A, ¿sí? De nuevo, A por A. 0, 1, 0, 1. Un negativo o un negativo me da negativo, un positivo y un positivo me da un positivo.
A por A es igual a más A, que es A. ¿Ok? El A más el A negado. 0, 1, 1, 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Por lo tanto, A más el negado de A es 1. ¿Sí? ¿Y qué más? A por el negado de A. Estamos haciendo los que son súper sencillos. A por el negado de A. 0, 1, 1, 0. 0 y 1 es 0. 1 y 0 es 0. Por lo tanto, ya habíamos visto que A por el negado de A siempre es 0. El negado del negado es bastante obvio. Es decir, yo tengo un valor, lo niego, luego lo vuelvo a negar y entonces tengo el mismo valor original. ¿Sí? Vamos entonces a revisar. Con eso nosotros tenemos las 10 primeras. Las 9 primeras, perdón. La 10 ya tenemos que comenzar a aplicar todas las reglas que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces voy a poner, este es, ¿qué números le habíamos puesto a las reglas? Habíamos puesto, a ver, voy a ponerle, ¿dónde está mi? Ya. Voy a poner, este es la regla 1, esta es la regla 3, esta es la regla 2, esta es la regla 4, esta es la regla 5, esta es la regla 6, esta es la regla 7, esta es la regla 8, la regla 9 es demasiado obvia como para usarla, entonces nosotros ya sabemos que la doble negación es un positivo, porque menos por menos da más, excepto cuando queremos pedir permiso en la casa, mamá dice no te vas, papá dice no te vas, no es si te vas. ¿Sí? La vida es dura. Entonces, la regla 10. ¿Qué es lo que dice la regla 10? A más AB. Aquí es donde ya tenemos que comenzar a utilizar la propiedad distributiva y las reglas anteriores. ¿Por qué? A más B nosotros podemos decirlo como que es A multiplicado por 1 más B. ¿No es cierto? Por propiedad distributiva. 1 más B, ¿qué es? ¿Qué es 1 más B? La regla 2. 1 más B es 1. ¿No es cierto? Entonces esto es igual a A por 1, porque este es por la regla 4. Y A por 1 es ¿cuánto? A, ¿por qué? Por la regla 4, ¿sí? Perdón, esto es la regla 2. La regla 2 y luego la regla 4 que está al lado, A por 1 es A. Entonces, por la regla 4, A más AB es A. ¿Cómo pruebo esto en una tabla de verdad? ¿Sí? A y B son 0, 0. Entonces tengo que A es 0, 0, 1, 1 y B es 0, 1, 0, 1. Listo. Entonces, AB es A y B. Entonces, 0 y 0 es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 1. X, que es A más AB, esto es 0 y 0, 0. Esto es 0 y 0, 0. Esto es 0 y 1, 1. Y esto es 1 y 1, 1, porque es más. Entonces, X, el resultado, es igual al valor de A que yo tengo en todo momento. Compruebo por la tabla de verdad que A más AB es A. ¿Sí? La comprobación. Vamos con la regla 11. La regla 11 dice A más AB negado. ¿Sí? A más
A negado multiplicado por B. Ese es el origen de la regla 11. Entonces, para demostrar esto, nosotros podemos utilizar varias reglas. Porque nosotros tenemos que determinar factores comunes, tenemos que determinar algunas cosas adicionales. Entonces, ¿qué es A? Yo sé que A es igual o es equivalente a A más AB. A más AB. Entonces, esto me quedaría como A más AB más A negado B. ¿Sí? A por A, ¿qué más conozco? ¿Sí? Que A por A es A. Por lo tanto, A por A más A por B más A negado B. Y aquí saco factor común de todo lo que tengo. Entonces, tengo tres operaciones. Si yo sumo un 0, ¿qué pasa si yo sumo un 0 a cualquier operación? ¿Dónde está? Si yo sumo un 0 a me va a dar el mismo valor de A. Entonces, tomo un 0. ¿Pero qué es 0? A por A negado. Entonces tengo A, ¿sí? Más AB de este valor, más A negado B, más A negado por A, que es 0, ¿sí? Estoy construyendo algo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando las reglas. Aquí estoy utilizando, esta es la regla 10. Aquí estoy utilizando que esta es la regla de A por A, que es la regla 7. Aquí estoy utilizando la regla de A negado por A, que es 0, sumado a todo. Es como que a un 1 le sumemos 0, va a seguir siendo 1, que es la regla 8. ¿Y qué me queda? A más A negado A más AB más A negado B. Ahora puedo sacar factores comunes, ¿sí? ¿Por qué puedo sacar factores comunes? Porque yo tengo un A negado que multiplica tengo un A que multiplica a A más B, más un B que multiplica, perdón, un A que multiplica a A más A negado, A que multiplica a A más A negado, y tengo un B que multiplica A más A negado. Propiedad distributiva, ¿sí? Saco otro factor común, A más A negado es multiplicado por A más B. A más A negado, entonces esto es distributiva. A más A negado, ¿cuánto es? 1. Entonces esto es por la regla 6. Yo tengo que es 1 multiplicado por A más B. Y 1 multiplicado por cualquier cosa es 1 por la regla 4. De donde me sale que A más A negado B es igual o es equivalente a A más B. ¿Ok? Hemos probado entonces esta operación al final. Hagamos la tabla de verdad rápidamente. Entonces tengo A y tengo B. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. A negado es 1, 1, 0, 0. Entonces, ¿qué tengo? A más AB. Entonces, A negado B multiplicado es 0, 1, 0, 0. Si lo sumo a A, ¿sí? A más A negado B sería 0, 1,
1 y 1. ¿Ok? ¿Y esto es o no es A más B? ¿Sí? Hemos comprobado por la tabla de verdad. Tan sencillo como eso. ¿Sí? El último o la última regla también podemos comprobarla de la misma manera. La última regla. ¿Qué dice la última regla? La última regla comienza con A más B, que multiplica A más C. ¿No es cierto? A más B y A más C. Tengo dos operaciones, por lo tanto, yo podría hacer que estas operaciones se vuelvan propiedad conmutativa, se vuelvan por propiedad distributiva una operación larga. Entonces tengo A más AC más BA o AB, da lo mismo por propiedad conmutativa, más BC. A por A, ¿cuánto es? A más AC más AB más BC, ¿no es cierto? Entonces, puedo hacer propiedades adicionales. Aquí tengo factor común A. Entonces, tengo que A, 1 más C, más AB, más BC. 1 más C es C, ¿no es cierto? Perdón, 1 más C es 1. Entonces, esto es A que multiplica a 1 más AB más AC. De donde me queda que es A más AB más BC. Aquí es BC. Tengo una multiplicación así, o ya la hice. BC. De nuevo, A, 1 más B, más BC. 1 más B es 1. Y entonces quedaría A más BC. ¿Sí? Tan sencillo como eso. ¿Sí? Las tablas de verdad podemos hacerlas igual, pero ahora como yo tengo 3 operaciones, voy a tener 8 salidas resultantes. A, B y C. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Siempre voy a construir de esta manera. Si tengo 16, tengo que añadir esto mismo de nuevo abajo y 8 ceros y 8 unos. Así construimos las tablas de verdad. Entonces, A más B, A más C. A más B es 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. A más C es 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Muy bien. Ahora tengo que multiplicarlo. ¿Sí? El valor multiplicado de A más B por A más C es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Vamos a comprobar si todo esto es cierto, ¿sí? BC es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y todo esto, este es el resultado del final. Y todo esto sumado más A, la suma, ¿sí? A más BC. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Entonces, este valor es igual a este valor. Por lo tanto, hemos comprobado la tabla de verdad. Estas operaciones, estas 12 reglas y las propiedades conmutativas y las propiedades distributivas de las operaciones son las que me permiten simplificar los circuitos de tal manera que yo puedo, en todo caso, en todos los casos, reducir
lo que se conoce como las tablas de verdad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener justamente esta operación que tengo aquí, A más B por A más C, y construir un circuito lógico que me permita a mí, obtener el resultado. Pero la idea de la simplificación es que con la simplificación yo puedo tener el mismo resultado con menos compuertas, con menos variables y con menos entradas, ¿sí? La simplificación entonces lo que me sirve es para poder determinar cómo reduzco los circuitos a su mínima expresión indispensable y que esa mínima expresión indispensable es la que nos permite a nosotros realizar la implementación. Finalmente, ¿qué hora es? Para cerrar la clase del día de hoy, el día martes haremos más ejercicios sobre esto, porque vamos a hacer ejercicios, tampoco demasiados, porque es, de nuevo, podemos pasar un semestre hablando de todo esto. No es la idea, ¿sí? Entonces, para terminar la clase del día de hoy, vamos a hablar de dos reglas finales que me sirven justamente para poder implementar todos los conceptos de reducción de circuitos y que son las reglas del teorema de De Morgan. ¿Sí? Son dos. Las reglas del teorema de los teoremas de De Morgan me sirven para simplificar los elementos de todos los circuitos más allá de las reglas del álgebra booleana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dicen cada uno de estos elementos? El primer teorema de De Morgan me dice que el complemento o la negación de una multiplicación de variables es igual a la suma de sus componentes negados. Nosotros ya habíamos visto esto, ¿se acuerdan? Aquí. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto esto. De donde se deduce también que el segundo teorema de De Morgan es que la suma negada o el complemento de la suma, que son dos eh, conceptos que los van a encontrar en la bibliografía, la suma negada o el complemento de la suma de dos operaciones es igual a la multiplicación del complemento de esas dos operaciones, que es justamente el valor de aquí. ¿Sí? Tal cual como sea. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Los teoremas de De Morgan me indican que hay operaciones negadas y que hay operandos negados. Y tenemos que estar bien claros en esto, ¿sí? Yo aquí lo había escrito de esta manera. A y negado B es equivalente a negado o B negado. Es decir, en el uno la operación es la negada en el NAND y en el otro son los operandos los negados. Acá, A o negado o NOR B es equivalente a negado y B negado. Aquí estoy negando la operación, aquí estoy negando los operandos. Esto yo lo veo claramente cuando estoy hablando de is y de os, ¿sí? Cuando estoy hablando de compuertas solamente. Pero el momento en el que yo ya no estoy hablando de compuertas solamente, yo ya estoy hablando de operaciones. Y las operaciones se ven así, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago la diferenciación de de cuando el operador es el negado y de cuando la operación es la negada? Con esta nomenclatura que estamos viendo aquí, ¿sí? Con esta nomenclatura que estamos viendo aquí. Cuando es la operación, el negado o el complemento está por sobre todo, y cuando es solo la negación de los operandos, está únicamente sobre el operando, ¿sí?
Lo que quiere decir que yo puedo tener también X negado más Y negado y todo esto negado, ¿sí? ¿Esto a qué se corresponde? ¿Sí? X negado más Y negado, ¿qué es? Es XY negado. XY negado y negado. ¿Y esto qué es? XY. ¿Por qué? Porque la negación de la negación o el complemento del complemento es las operaciones en positivo. ¿Sí? Así, poco a poco, van apareciendo todas las reglas, todas las propiedades, todas las, todos los teoremas específicos de cada uno de los elementos del álgebra de Boole. ¿Sí? Y esto se aplica para cualquier cantidad de elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo X, Y, Z negado? X y Z negado por Morgan es equivalente a X negado más Y negado más Z negado. De la misma manera, X más Y más Z negado es equivalente a X negado por Y negado por Z negado. ¿Sí? Entonces, si vemos líneas entrecortadas encima de los operandos, es que es solo el operando el que está negado. Si vemos una línea continua por sobre toda la operación, es que toda la operación está negada. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque depende de cómo, de que nosotros lo veamos bien, como para poder darnos cuenta de qué está sucediendo. ¿Ok? Pregunta sobre la teoría del álgebra booleana. Pregunta sobre la teoría del álgebra booleana. ¿No? Bien. Entonces, ah, vamos a hacer entonces una pequeña consultita. ¿Sí? Sobre las compuertas lógicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora, o sea, porque yo les estoy dando toda la parte que nosotros tenemos que hacer, pero hasta ahora ustedes me están diciendo, ya, todo está muy bonito, pero y acabamos de aprender cualquier cantidad de montón de cosas acerca de diodos y transistores y capacitores e inductores, y todo. ¿Dónde está? Ustedes van a consultar acerca de las compuertas programables. ¿Sí? Es decir, compuertas que son más o menos genéricas y que permiten tener, o básicamente, lo que no se conoce como la matriz AND o la matriz OR. ¿Ok? Van a consultar justamente qué son estas matrices, ¿sí? Y cómo están construidas. ¿Ok? Es una consulta sumamente teórica, cómo funcionan, etcétera, y qué tecnologías usan. Entonces ahí vamos a ver cómo funcionan, cómo se ven. ¿Sí? Una consulta súper pequeña para el siguiente día sábado. ¿Ok? Otra cosa, nosotros, la última semana de clases va a ser la semana del 5 de septiembre. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a exponer proyectos el 6 y vamos a dar el examen el 8.
¿Ok? La otra semana, el otro jueves, yo ya les mando el proyecto. ¿Sí? Proyecto súper sencillo, basado en compuertas lógicas. No se van a demorar demasiado. Lo vamos a hacer en MATLAB, la prueba y todo para que vean cómo funciona. Y eso, ¿sí? Entonces va a ser un proyecto rápidamente de una semana. Preguntas adicionales. El examen, ¿qué llevaría? O sea, ¿qué Ah, temas? todos los temas. Señor Desde el- Sánchez. Sí, sí, señor Torres. Todos los temas. Obviamente enfocado a lo que hemos visto últimamente, pero va a estar toda la materia en el examen. Señor Sánchez. Inge, disculpe, con lo que hay que entregar hoy, ¿cuántas simulaciones se tienen que hacer? ¿Solo una o son dos? ah, Solo una, Solo porque una. lo que quería que en el ejercicio había que simular, o sea, ver cómo la onda de entrada se desfasa de la onda de salida y se amplifica. Ya, Inge, gracias. Ajá. Si eran solo hacer los cálculos de los voltajes del colector emisor en alterna y en continua y simular las ondas de salida. Nada más. a ver, espera, una preguntita. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro. Ya. O sea, en el voltaje colector emisor de la continua, o sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo formular la pregunta? En corriente alterna, ¿cómo haríamos para calcular el voltaje colector emisor? Porque lo tengo en milivoltios al voltaje base y al voltaje, bueno, al voltaje base. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Como hicimos en el ejercicio, polarizamos todo en directa y luego para la consideración de los valores que están tomándose o sea, lo polarizamos todo en continuo y luego para el análisis en alterna intercambiamos la fuente de directa por una tierra Sí. y hacemos los cálculos que realizamos y de esa manera nosotros obtenemos el valor del voltaje colector emisor, que es el valor de salida. O sea, sí entiendo, pero no comprendo bien lo de cómo le haríamos en ese momento. O sea, no sé cómo explicar. ¿Cómo hicimos en el ejercicio en clase? Para la corriente alterna cambiamos el voltaje CC tendría que ser, en vez de estar ahí, ser tierra. De ahí lo que hicimos fue calcular la resistencia de base de entrada y la resistencia de salida, que sería en este caso equivalente a la resistencia del colector. En paralelo Luego, con la resistencia de la carga. sí, entonces calculamos eso, luego, y así. Y luego tuvimos las ganancias y ya. O sea, solo calculamos voltaje de la base de alterna y luego la ganancia en DC y la ganancia en AC. Y con la ganancia podemos calcular cuál es el valor del voltaje colector emisor porque tenemos el voltaje que está entrando de la base emisor. Es que la ganancia en AC no calculamos, solo declaramos la fórmula de BC sobre BS. O sea, el voltaje del colector Pero sobre el si ya voltaje. tiene la fórmula, aplique la fórmula. Pero el voltaje del colector sería el voltaje que tengo de la fuente continua o no. La fuente continua cambia a tierra y nosotros tenemos que el cálculo de la ganancia y el valor de la entrada del voltaje de alterna. Entonces, si multiplicamos el valor de la entrada del voltaje de alterna por la ganancia calculada por el análisis en alterna, tenemos la salida del colector emisor, que es el voltaje justamente del colector, porque habíamos dicho que teníamos un puente y teníamos una resistencia para dejar que el transistor sea dependiente de la temperatura y sea dependiente de la resistencia del emisor 1. Gracias, Inge. Sí, tenemos todas las fórmulas. Entonces, voltaje colector es diferente al voltaje colector emisor. En este caso, sí, porque tenemos una resistencia, la resistencia del emisor 1. ¿Sí? El ejercicio nos propone la resistencia del emisor 1 y la resistencia del emisor 2. Ya la resistencia del emisor 2 es de la que le puenteamos.
Si solo tuviera una resistencia de emisor y a esa resistencia le puenteo con el capacitor, ahí sí el voltaje del colector emisor es igual al voltaje del colector porque el emisor está conectado directamente a tierra. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eso. Ah, evitemos hacernos lío en... O sea, si tenemos la fórmula, solo apliquemos la fórmula. No le demos demasiadas vueltas al asunto. Esa es la idea. No le demos demasiadas vueltas al asunto. Son operaciones matemáticas, realizamos y las obtenemos, ¿ok? No tratemos de darle vueltas. En este caso, la idea del ejercicio es que nos plantea un escenario bastante específico. Nosotros vimos en la clase, vimos varios escenarios. En el ejercicio se nos plantea un escenario bastante específico. Tratemos de aplicar las fórmulas que tenemos a la mano. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí, el voltaje colector va a ser diferente al voltaje colector emisor, tampoco demasiado, pero va a ser diferente porque tengo la resistencia del emisor 1. Y esa resistencia sí afecta a la ganancia. ¿Ok? Preguntas adicionales. Bien. Si no hay preguntas, revisen todo lo que hemos visto, por favor. Yo ya les voy a subir estas diapositivas. Revisen la teoría de lo que hemos visto y repásenla, ¿sí? Porque la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios y necesito que esto esté lo más entendido posible, ¿ok? Entonces, martes a las 7, con café en mano, que les necesito bien despiertos. ¿Preguntas adicionales? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. igualmente. Hasta luego. Thank you. Hasta luego.